Me pidieron si podía hablar de las diferencias y similitudes del Mesías de Israel, que te voy a revelar su nombre, pero lo llamamos Mashiach, que significa ungido. La diferencia entre el Mesías de acuerdo a la Biblia cristiana, que le dicen Cristo, y la diferencia entre el Mesías islámico, que le llaman Mahdi. Que para que sepan, estos dos, Islam y cristianismo, de acuerdo a Islam, Jesús viene a ayudar al Mahdi. Interesante, ¿no? Aunque hay gente que piensa que Jesús es el Mesías islámico. Vamos a explicar eso. Interesante pregunta. Y que la persona está tratando de investigar las cosas diferentes y las cosas que son similares. Te voy a leer la pregunta. Dice, ¿por qué los judíos no creen en Jesús como Mesías? Como tú sabes, los israelitas esperaban el Mesías, hijo de David, hace 2000 años atrás. Y Jesús era un judío. ¿No te parece extraño? Como que la persona piense que porque él era judío lo hace Mesías. Y lo voy a explicar eso, obviamente. Claro que no, obviamente. Se hace la pregunta. También quiere saber cómo se entiende el Mesías de acuerdo a la Biblia islámica, el Corán. ¿Cómo se entiende? Y como he dicho, la idea islámica del Mesías, Mahdi trabaja con Jesús. Y hay gente que piensa que Mahdi y Jesús son la misma persona. Inclusive en la guerra de Gog de Magog, que de acuerdo a la Biblia cristiana es después de la era mesiánica, obviamente de acuerdo a la Biblia hebrea es antes de la era mesiánica, un error de 1000 y pico de años. De acuerdo a Islam, las piedras van a gritar, aquí está un judío escondido, ven a atacarlo y a eliminarlo. Así que, de acuerdo a la Corán, ellos vienen a eliminarnos en la guerra de Gog de Magog. Ellos quieren exterminar al judío. Eso es lo que la idea del Corán, esa es la idea del Mesías, del Mahdi, que viene del Hadith. ¿Bien? Y Jesús viene a ayudar al Mahdi, para que sepan. De acuerdo a la Biblia hebrea, el Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso, por ejemplo, es Génesis 49, de Judá. Jacob está entregando tribus, no hay tribu de Dina, así de simple. Obviamente el Mesías tiene varios requerimientos aparte de venir de Judá, David, Salomón. Te lo digo, todos los reyes de Judá venían de esta línea. Por ejemplo, tenemos Josías y tenemos el rey Ezequías, venían de esa línea, de Judá, David, Salomón. O sea, el verdadero Mesías, su papá, tiene que venir de esa línea. Hablando con este muchacho cristiano judío, espero que aborte idolatría, se llama Stephen Arik Barrell. Él te lo dice, su mamá es de familia sacerdotal y él no es de familia sacerdotal. Su papá no viene de esa línea, así que él no es de familia sacerdotal porque solo el papá da tribu. Eso es Biblia, eso es bíblico. De acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús es un Dios encarnado. Un Dios que embarazó a una mujer casada, un Dios pecador, obviamente. Así que no tiene sentido bíblico. Y obviamente te lo dice Ezequiel 37, que te voy a revelar el nombre del Mesías al final de este video. Pero te dice Ezequiel 37, y también te lo dice Malaquías, que el verdadero Mesías es presentado por Elías el profeta, al fin de los tiempos, que es ahora. Tal revelación trae paz mundial, trae avivamiento mundial. La gente comienza a abortar idolatría. Literalmente estamos viviendo en la era pre-mesiánica a la era mesiánica. Tenemos 6 días de la semana. Tenemos ya casi 6000 años. Estamos ya llegando al atardecer, oscurecer del viernes, de acuerdo al calendario bíblico. Ahí nos encontramos. Está oscureciendo el viernes. Una vez que oscurece total, entonces comienza el Shabbat. Estamos por entrar a la era mesiánica, que es Shabbat. Ahí nos encontramos. Así que el Mesías de Israel es presentado al fin de los tiempos, como dice Malaquías, y trae avivamiento mundial. Hoy en día existe un avivamiento mundial enorme, increíble, mundial. No solo pastores, evangelistas están abortando, sacerdotes, sino gente regular que amaba idolatría y dijeron no más. Ayer mismo un muchacho que era islámico renunció en el video en vivo a su idolatría. Así que la gente está abortando idolatría. Ese es el plan de Dios. Ahora, así que cuando uno compara con Jesús, de acuerdo a la Biblia hebrea, Jesús no cumplió ninguna profecía mesiánica, que es bastante interesante.
ni siquiera una, especialmente que no cumple lo más básica, la más importante. La más básica y la más importante es que venga de Judá, David, Salomón del lado paterno. Gente idólatra que ama su idolatría. Este es un huesito bastante duro para poder tragar, no pueden. Tienen su doctrina, tienen su teología. La Biblia hebrea no habla de un Dios encarnado. Un Dios que embaraza a una mujer casada sería un Dios pecador, que no tiene sentido bíblico. Y la promesa es que el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Un Dios que embaraza a una mujer casada, un Dios pecador, y el niño no tiene tribu, porque solo el papá da tribu. Los cristianos dicen, es que Dios puede darle tribu. Así no sirve eso no es bíblico. Así que eso es mitológico, así no vamos con eso. La idea del Mahdi, te lo digo sinceramente, tiene bastante desconocido de su persona. No lo comprendo total, pero tengo una lista que te lo voy a hablar. Pero de acuerdo a Islam, Mahdi y Jesús trabajan juntos para eliminar al pueblo de Israel. Pero Islam gana de acuerdo a Islam. Cristianismo gana de acuerdo a cristianismo. De acuerdo a la Biblia hebrea, el pueblo de Israel gana y toda la humanidad gana. Para ser salvo no tenés que ser judío. Tenés que tener fe en el uno. Para ser salvo de acuerdo al cristianismo tenés que ser cristiano. Para ser salvo de acuerdo a Islam tenés que ser islámico. Una diferencia bastante profunda. El pueblo de Israel no está forzando nada de conversión para ser salvo. Cuando estos dos están forzando, si tú no eres islámico, no eres salvo. Lo que sí te manda la Biblia hebrea es poner tu fe en el uno. Tenemos los 10 mandamientos. El primer mandamiento, yo soy Hashem tu Dios. Pon tu fe en el uno, solo Hashem. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Solo el uno, no otro. Trinidad, Dios encarnado, no entra. Ahora, como estaba hablando, tenemos la profecía del Mesías que trae paz mundial. Isaías 11, por ejemplo. También tenemos Isaías que dice que las herramientas de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Y eso al fin de los tiempos. También eso viene con el Brit Hadashah, el nuevo pacto, de acuerdo a Jeremías 31, que es al fin de los tiempos, es con la casa de Israel, no con la iglesia. La iglesia no existe en la Biblia hebrea. La idea de la iglesia es robar la gloria de Dios y robar el llamado del pueblo de Israel. Y al fin del día, como dice Zacarías 13, verso 2, idolatría no tiene futuro, va a cesar. Así que cristianismo, islam, hinduismo no van a existir en la era mesiánica. La gente está buscando cómo reemplazar y como dije, cristianismo piensa que gana, islam piensa que gana. La Biblia hebrea dice que nosotros tenemos futuro. El pueblo de Israel y todos aquellos que aman al Creador su Dios. Nos encontramos, como dije, viernes en la tarde, ya anocheciendo. El Mesías de Israel es presentado ahora. Por eso decimos que el Mesías ya está aquí. Y la Biblia hebrea te da su nombre y te lo voy a dar en un segundito. Ahora, vemos que la guerra de Gog de Magog viene. El Eterno pelea por nosotros. Esta gente muere despellejada, los idólatras. De acuerdo a la Biblia cristiana, ellos van a ganar y no sé, tal vez nos van a forzar a convertir. En verdad no sé, no entiendo esa parte, pero ellos creen que el pueblo de Israel se va a unir a la iglesia. Obviamente Islam espera que también nosotros nos convertamos a Islam. Inclusive los terroristas te lo dicen. Si no se convierten van a matarnos a todos y decapitarnos. Y como dije, el hadith, que es como un escrito teológico del Corán, te dice que las piedras van a decir, ven fiel islámico, ven a matar a este judío. Y como dije, de acuerdo al Islam, cristianismo e Islam van a trabajar juntos porque Mahdi, el Mesías islámico, y Jesús trabajan juntos. Y te recuerdo Daniel, capítulo 2, que habla de la estatua de Daniel. Obviamente tenemos la cabeza que es Nimrod, la religión de Nimrod, el Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos. La Reina de los Cielos es Ala. La Virgen Perpetua obviamente es María. Y aquí viene el niño Dios. Un Dios que embaraza a una mujer, ¿me entienden? De aquí viene Persia, viene Grecia y viene Roma. Estos son los dos pies de la estatua, que es cristianismo e Islam. Y como dije, Islam espera que Jesús sea islámico y que trabaje con el Mahdi. Interesante. Obviamente nosotros ganamos y con cristianismo, dije que Jesús se autoproclama Mesías. Obviamente, como dije, Malaquías dice que el Mesías es presentado por Elías.
Cuando le preguntaron a Jesús dónde estaba Elías, Jesús mintió. Él dijo que Juan el Bautista era el último profeta y él era Elías. Juan el Bautista en Juan 1:21 dice que no es profeta y no era Juan, no era el profeta y no era Elías. O sea, pone y expone, mejor dicho, a Jesús como un mentiroso. Obviamente con la revelación de Jesús vino guerra y destrucción. Billones de personas murieron, cruzada, holocausto, toda clase de muerte. Billones de personas perecieron. Es cómico, triste, ridículo que por medio de Islam y cristianismo billones de personas han muerto y por eso son las religiones más grandes. Y ahí esta gente, Islam y cristianismo, se gozan en sus números. Mira, somos la religión más grande, por eso tenemos la verdad. Pero su religión creció por la espada. Jesús mismo dijo que él no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Así dijo Jesús. Él dijo cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo. Él vino a traer querella entre padres e hijos. Esas son las palabras de Jesús. Si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una espada. Esas son las palabras de Jesús. Obviamente aquí vinieron inquisiciones, cruzadas, holocaustos, que tuvieron su cima, por decirlo, con el holocausto. Que el que escribió el plan del holocausto fue Martín Lutero con su libro Los judíos y sus mentiras. Hitler solo tuvo que seguir la guía de Martín Lutero. Así que Jesús no trajo paz mundial, como dice Isaías 11. Esa es la profecía, y como dije, la profecía en Isaías y otros lugares, que viene la paz mundial, que hasta los animalitos se han de matar. Ok. También tenemos que todo el mundo va a conocer el Creador como las aguas cubren el mar, de acuerdo a la Biblia hebrea. Obviamente, Jesús no trajo eso, por eso tienen evangelistas. De acuerdo a la Biblia hebrea, Zacarías 13, verso 2, todo el mundo va a abortar idolatría con el verdadero Mesías. O sea, no ha venido el verdadero Mesías, así que estamos esperando eso. Con Alá y con Mohammed no ha venido paz, sino guerra. Así que bueno, no sabemos, pero ellos tienen por lo menos la excusa que Mahdi no ha venido. Pero Mahdi pelea la guerra de Gog de Magog contra nosotros. Tenemos la guerra de Gog de Magog, que es en Israel, contra nosotros. Islam piensa que ellos son los que van a ganar. Y vienen con Jesús, ¿se me entienden? Interesante, ¿no? Pero como dije, te voy a revelar el nombre del Mesías, porque creo que vale la pena aprenderlo, está bíblico, es bíblico, y tiene su razón bíblica. Obviamente con el Mesías viene el tercer templo una vez que termine la guerra de Gog de Magog. Con Jesús no vino el tercer templo, sino el templo fue destruido. Así que, de nuevo, fuimos expulsados de la tierra de Israel, fuimos esparcidos en la tierra, los exiliados fueron a todos lados. Cuando Isaías 11 te habla, verso 11, que el trabajo del Mesías es regresar a los perdidos de la casa de Israel. Yo me dedico a eso parcialmente, estoy buscando a mis hermanos perdidos de la casa de Israel, pero el Mesías, con el espíritu de profecía, y Elías el profeta, ellos saben dónde están y los van a buscar efectivamente. Isaías 66, por ejemplo, habla que hay gente en las naciones que desconocen que son israelitas y que Elías el profeta les va a revelar: tú eres levita, tú eres de familia sacerdotal, vente a Israel y se los va a llevar. Eso es Isaías 66, creo que es verso 17, si no estoy equivocado. Como dije, Jesús no trajo nada de eso. No cumplió lo más básico, no venía Judá, David, Salomón, era producto de adulterio. Y eso está en la Biblia cristiana. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Los cristianos piensan que es un Dios encarnado. Eso es mitológico, no es bíblico. De acuerdo a la tradición hebrea, fue un soldado romano que le embarazó, Pandera. Y obviamente, históricamente, sus discípulos hacían milagros de sanidad, porque hay poder en tal nombre para hacer sanidad. Lo hacían en el nombre de Yeshua ben Pandera. Y los milagros se daban. Pregunta, ¿por qué se daban los milagros? Jesús tenía el poder, él era brujo. Él fue condenado por el Sanedrín por brujo, por hechicero y por falso profeta. Eso era brujo. Te recuerdo, los primeros visitantes de Jesús eran un conjunto de brujos. Los reyes magos eran brujos zoroastrios y venían a buscar a su rey. Jesús aprendió brujería, de acuerdo a la historia, en Egipto.
y tenía poderes atachados en su nombre y en su ser por la brujería. Con el hecho del acto de brujería, que es un acto de brujería, la Santa Cena, comer el cuerpo y la sangre de una persona, eso es canibalismo ritual que tiene que ver con brujería. Come mi cuerpo, bebe mi sangre. No, eso es brujería total. Normalmente lo vemos manifestándose en gente que cuando le cae el espíritu se tiemblan de una forma no natural, que de seguro que tiene que ser no saludable, y hablan en lenguas extrañas que a gente que piensa que es brujería. Son montados por espíritus, pienso yo. Cuando el Mesías de Israel te lleva a estudiar Torah y a vivir Torah. Hablando con este muchacho, Steven Eric Barrow, que como dije, él es cristiano judío, espero que haga arrepentimiento. Yo se lo dije al final del video, ponte tefilín, sé judío recto, porque el Mesías tiene su Torah y él provoca que camine en la Torah. Y él lo admitió, es verdad, la Torah del Mesías. Que el Mesías de Israel te provoca a caminar en la Torah. El Mesías del cristianismo te provoca idolatría, brujería total, nada que ver. Ahora, entonces comenzamos las diferencias del Mesías de Israel versus el Mesías del cristianismo versus el Mesías de Islam. Comencemos, vamos para abajo. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que tenemos el Mesías de Israel, el Mesías de Islam y el Cristo, el Mesías del cristianismo. Son figuras centrales en su respectiva religión. Cada una tiene su papel distintivo, su característica y sus expectaciones. Así que aquí está la lista rápido. Como dije, te voy a decir al final del video el nombre del Mesías, de acuerdo a la Biblia hebrea. Ok, el Mesías de Israel, que le decimos Mashiach, que significa ungido. Una vez que cumple todos los requisitos mesiánicos, comenzando que viene Judá, David, Salomón, finalmente construyendo el tercer templo y la gloria de Dios cae en el tercer templo, entonces ungido como Mesías, por eso es Mashiach, pero hasta que cumple todo. Ok. Así que el Mesías de Israel, de acuerdo a la Biblia hebrea, va a ser el rabino del mundo, viene de la línea davídica, y él va a gobernar la nación de Israel y obviamente el mundo, el rabino del mundo. Y él que trae a la señal de la redención final y la restauración de Israel, que el Eterno hace eso. El Mesías de Israel es un individuo que tiene un Dios, el Dios de Israel. El Mesías de Israel no es un Dios encarnado, así que el Mesías de Israel ora al Eterno, pero no es un Dios encarnado, esa es mitológica. Así que el Mesías de Israel, sus características, es un ser humano, no es divino, descendiente del rey David. Y existen gente como la familia de mi rabino que tienen esos documentos para demostrar que vienen de Judá, David, Salomón. Hay una historia bien tonta, que no tiene fundamento histórico, que los documentos genealógicos fueron perdidos en el templo. El templo no era una bodega genealógica, así que es tontería. Cuando la persona se casa, en su carta de matrimonio, si sabe en la tribu, escribe en la tribu en su carta matrimonial. Y también tienen un documento, la gente de línea mesiánica tiene un documento especial de la línea mesiánica. Así que, y lo mantienen en su casa, no en el templo, no era una bodega. Así que el Mesías de Israel tiene que cumplir todos los requisitos, como ya dije, por ejemplo, construir el tercer templo. Va a regresar a todos los israelitas a su tierra, va a traer paz mundial, va a hacer gobernar con justicia, Isaías 2, por ejemplo, que te lo dice.
Todo el mundo va a ser gobernado por el rabino del mundo. Tenemos también Isaías 11, que el Eterno pone su espíritu sobre él, porque no es un Dios encarnado. Y tiene el espíritu de temor de Dios. Una persona que no es Dios, pero tiene el temor de Dios. ¿Me entienden? Eso es Isaías 11. Y todo el mundo va a reconocer al Dios de Israel por medio de las enseñanzas del rabino del mundo, y la idolatría va a finalizar. No más idolatría, no más islam, hinduismo, lo que sea, no va a existir más. El Mesías de Israel viene al fin de los tiempos, que es ahora. 2000 años atrás no tiene sentido. Estamos, como dije y lo voy a repetir, tenemos 6 días de la semana, estamos ya al fin del viernes en la tarde, ya oscureciendo. Ahí nos encontramos el calendario bíblico. El viernes en la tarde ya oscureciendo. O sea, una vez que oscurece comienza el Shabbat, que es la era mesiánica. Así que estamos ya oscureciendo, ahí nos encontramos. Y aquí es donde el Mesías es revelado. Jesús vino el miércoles, no tiene ni sentido total, así que vino, no cumplió nada, producto de adulterio, su mamá casada con José salió preñada de otro, no tenía afiliación tribal, no tenía clamor mesiánico. De acuerdo al libro de Malaquías, Elías presenta al Mesías, así que Elías no ha venido. Como dije, Jesús mintió, cuando le preguntaron dónde está Elías, él dijo que Juan el Bautista era Elías, Juan dice que no, así que expone a Jesús como un mentiroso, un pecador. Okay. Que viene el fin de los tiempos, que es ahora. El Mahdi, que es el Mesías islámico, se entiende que está profetizado como un redentor, así que está como tomando el lugar de Dios. El Mesías no es el redentor, sino el Mesías, el rabino del mundo, que enseña el camino de Dios, pero el Eterno el redentor. Así que el Mahdi es un redentor, así que cerró un poquito la gloria de Dios, pero no creen que es un Dios, que yo entienda. Y él aparece antes del día del juzgamiento a restaurar justicia, rectitud, y va a llevar a la gente a la fe islámica. Cuando el pueblo de Israel no está demandando a nadie ser judío. Tú eres judío, sé judío. Tú eres gentil, sé gentil, pon tu fe en el uno. Así de simple. Pero de acuerdo al Islam, tenés que ser islámico para ser salvo. Dice, su reino va a coincidir con el regreso de Jesús. Como dije, trabajan juntos. Es un punto bastante interesante. Y Islam dice que al fin de los tiempos, que es ahora, obviamente. Ok. Así que característica, es una figura humana, descendiente del profeta Mohammed, por su hija Fátima, que para que sepan, Fátima, si no estoy equivocado, era judía. Y va a cumplir, va a llenar el mundo, de justicia y igualdad, terminando tiranía y opresión. Aunque eso es lo que enseña Islam. Islam tiene que ver con opresión, sumisión. Así que bueno, no sé cómo. Y obviamente en Islam no hay justicia. El Sharia no es justicia. En la Torah tenés que tener testigos, hay que estar 100% seguro para juzgar a alguien. En Islam tenés que decir y ya se lo llevan. Así que no es muy justicia, pero bueno. El cristianismo ni siquiera tiene eso, pero bueno. Así que dice que entonces el Mahdi va a llevar al mundo a Islam, porque es dominar, y va a establecer un periodo de rectitud y gobierno islámico, Sharia, como ya hablamos, que no es nada bueno. Y este va a colaborar con Jesús, que va a regresar a venir a destruir el Mesías de Israel, que para ellos, para el cristianismo, el anticristo. Pero obviamente vienen a tratar de eliminar el Mesías de Israel, que viene Judá, David, Salomón. Bueno, es interesante, obviamente. Tenemos Zacarías 13, verso 6, que habla del falso profeta con hoyitos en las manos. Tal vez viene una persona pretendiendo ser Jesús, que se junta con Mahdi con hoyitos en las manos. Interesante, pero bueno, interesante. Y le estaba hablando yo, era un misionero, un cristiano, le digo, yo no conozco algún otro falso profeta que tenga hoyitos en las manos aparte de Jesús. Y solo los cristianos tienen esa señal, que tienen una enfermedad mental que se manifiesta en la piel, estigmata o algo así. Interesante. Ok, la expectación del Mahdi es en el futuro eventos. Sunni, que es un grupo islámico, y Shia, tienen diferentes creencias sobre la identidad y el papel del Mahdi. Así que ellos, los chiitas,
creen en una persona específica, que es el 12º imam, que es como el rabino, pero en Islam, el cual va a ocultar y reaparecer como el Mahdi. O sea que el Mahdi es un imán que va a tener ese llamado. Para que sepan, Turquía está en eso, tratar de establecer el reino islámico para traer a Mahdi, para que sepan. Turquía es bastante fuerte en eso. Obviamente Irán también. Obviamente el Cristo o el Mesías de la Biblia cristiana es la figura central del cristianismo. Se cree que es un Dios encarnado y creen que es el salvador de la humanidad, cuando en la Biblia hebrea Dios es el salvador. Él nos salvó de Egipto, no necesitamos Moisés el rabino, pero Dios es el salvador. Cristianismo, que obviamente Daniel 7:25 te lo dice, que el falso Mesías viene a robarse la gloria de Dios. Este es Jesús, pero también sería Mahdi, porque acuérdense que estos son los dos pies de Daniel capítulo 2, que son Islam y cristianismo. Así que viene a robarse la gloria de Dios, obviamente, un salvador de la humanidad. Él mismo gritó en la cruz: ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Si él no se pudo salvar, ¿qué va a salvar a quién? Los cristianos creen en un tipo de sacrificio humano perfecto, su muerte y resurrección, que provee salvación y eterna vida a sus creyentes. O sea, creen en sacrificios humanos. Cuando Dios dice prohibidos sacrificios humanos, pero los cristianos creen en un sacrificio humano por los pecados del mundo. Y así como Islam, para ser salvo tenés que ser cristiano. Cuando en judaísmo tenés que tener fe en el uno, puede ser gentil o judío. Si tú eres judío, sé judío. Si eres gentil, sé gentil y sé salvo, de acuerdo al judaísmo. Si necesitas hacer conversión, muy bien, pero no te añade a tu salvación. Tú eres salvo porque tenés fe en el uno. Cuando Islam y cristianismo demanda que te convertas a su respectiva religión. La característica del ídolo de Roma, Jesús, es un ser divino, un Dios encarnado, que es mitología, no tiene fundamento bíblico. Nacido de una virgen. Eso es la historia de Nimrod, Semiramis, es la historia de Zeus y Leda, historia mitológica. Y obviamente no es profecía bíblica, es mitología. Obviamente murió crucificado y murió, pero él murió por su propio pecado, el ataque terrorista al templo, aunque el Sanedrín lo juzgó por hechicero y por falso profeta. Eso era un brujo. Los reyes magos vinieron a buscar a su rey, un grupo de brujos buscando a su rey. Ok. De acuerdo a los cristianos, resucitó el tercer día, aunque de acuerdo a la tradición hebrea, él murió un viernes en la tarde. De acuerdo a la Biblia cristiana, resucitó el domingo en la noche, el sábado en la noche. No son 3 días y 3 noches. Si murió el viernes en la tarde y resucitó el sábado en la noche, no son 3 días y 3 noches. Pero no importa la inteligencia bíblica y matemática. Dice la Biblia hebrea que Dios es uno. Los cristianos dicen que es 3 en 1. 3 es 3, 1 es 1, diferencia, pero por doctrina no importa la inteligencia. De acuerdo al cristianismo, así como Islam, Jesús va a regresar al fin de los tiempos o juzgar a todos. Que viene obviamente de acuerdo al Islam con Mahdi. Y viene a establecer el reino de Dios. Y va a traer paz eterna y justicia. No trajo paz Jesús, trajo muerte. El que no cree en mí, que me lo traigan frente a mí, me lo decapiten. Obviamente, cuando uno compara el libro Apocalipsis con el libro de Ezequiel, diferencias brutales. El libro de Ezequiel tiene un trono. El libro de Apocalipsis tiene 24, creo que son 26 tronos. Tiene 24 tronos, más el trono del Padre y el trono del Hijo. Y es un conjunto de elementos. Literalmente, el libro de Apocalipsis está mencionando la mitología griega, el panteón griego. Ok, en finalizar, y te voy a contar el nombre del Mesías. El Mesías de Israel es un rey humano, como el rey David, que va a llevar a la humanidad la Torá, el camino de la Torá. El Mahdi es un líder futuro, que es el Mesías islámico, y el Cristo es divino y humano. Obviamente los islámicos no creen que es un Dios encarnado, diferencia entre los cristianos. Y de acuerdo al cristianismo, Jesús cumplió ciertas profecías, aunque es mentira. Jesús no cumplió cumplió 3 profecías, Jesús, es verdad. Mesiánicas, ninguna,
pero Jesús cumplió 3 profecías. Cumplió el falso profeta que hace milagros y maravillas, Deuteronomio 13. Cumplió Zacarías 13, versos 6 y 7, que le llama el falso profeta con hito en las manos, el falso pastor, que también se le llama, y Jesús se menciona así. También cuando se presenta a Tomás le dice, mira mis manos, y le enseña los hoyitos. Así que Jesús cumplió Zacarías 13, verso 6. Pero también cumple Daniel 7:25, el falso profeta que viene a robarse la gloria de Dios. Viene a perseguir al pueblo real con sus palabras, inquisiciones, cruzadas, holocausto. Viene a cambiar el calendario bíblico por el calendario antes de Cristo. Viene a cambiar la ley de Dios, la ley de Moisés, por la ley de Cristo. Así que Jesús no cumplió nada, con excepción de las profecías de falso profeta. El Mahdi obviamente no ha cumplido nada, no tiene nada que cumplir de acuerdo a la Biblia hebrea. El Mahdi sí es desconocido de la Biblia hebrea. Cuando en el Targum, creo que es Jonathan Ben Uziel, habla de el Armilus, que es el falso Mesías, que nace de pecado sexual. Y eso lo dice así. Y obviamente no cumple nada, pero viene a robarse la gloria de Dios, pero Dios lo permite para darnos libre albedrío. Así que Jesús cumplió las profecías de falso profeta, pero no de Mesías. Mahdi no tiene nada que cumplir porque no es ni siquiera parte del radar de la inteligencia bíblica. Así que bueno, no tiene fundamento bíblico en absoluto. Ok, expectación. Los Mesías esperan el Mesías que venga por primera vez y última vez. El Mesías viene una vez, se acabó. Si se muere, no es más Mesías. Cuando Jesús se murió, así que también lo cancelaría. En la idea islámica, Jesús y Mahdi vienen al mismo tiempo. Y obviamente Jesús viene en la segunda venida. No cumplió lo primero. ¿Qué va a regresar a hacer? Si no puede, tendría que nacer de nuevo, literalmente, de un padre que viene Judá, David, Salomón. No cumplió eso. Obviamente la misión del Mesías de Israel es restaurar a todo el mundo a paz y regreso al jardín del Edén. El Mahdi viene a restaurar justicia y viene a imponer fe islámica. Cuando el Mesías de Israel viene a poner fe en el uno para todo el mundo. Pon tu fe en el uno, judío y no judío. Islam te viene a imponer la fe islámica. Y Cristo también viene a imponer fe en su idolatría de Jesús, Dios encarnado. Así que bueno, solo hay una verdad. La verdad es la Torá. La Torá es el camino, la verdad y la vida. El resto es idolatría. El nombre del Mesías, de acuerdo a Ezequiel 37, se llama David. Porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Así de simple. Pon tu fe en el uno. Aborto idolatría. Kol Tuv.